Las sombras se asomaron primero como un murmullo, un suave roce que serpenteaba por los rincones de una antigua cabaña en medio de un valle olvidado. Un viento helado sacudió las paredes de madera, provocando crujidos que parecían lamentos. Aquel valle había permanecido en silencio durante generaciones, con historias susurradas acerca de una presencia que se alimentaba de la oscuridad que los hombres nunca querían enfrentar. Los habitantes de la zona preferían no pronunciar el nombre de aquella presencia, convencidos de que solo evocarla traería desgracias que nadie podría contener. En este lugar, la noche era eterna, y las estrellas se apagaban tras un cielo espeso que parecía amenazar con desgarrarse en cualquier momento. Se cuenta que las primeras señales aparecieron el día en que un coro de cuervos negros sobrevoló el valle sin graznar, desplazándose como una nube trémula. Aquellos cuervos eran heraldos de algo que acechaba más allá de lo comprensible. Sus ojos vacíos, carentes de brillo, observaban con impasibles miradas a todo el que se atreviera a quedarse contemplándolos. Algunos ancianos cerraron sus puertas entre murmullos y oraciones, mientras otros encendían velas temblorosas esperando ahuyentar a lo que quiera que los cuervos anunciaban. Sin embargo, no hubo plegaria suficientemente poderosa para frenar el avance de la penumbra que se agitaba bajo el cielo. El valle siempre fue un lugar donde el tiempo parecía detenerse al caer la tarde. La naturaleza era densa, árboles nudosos, musgo viscoso, hierbas que crecían torcidas, como si algo las hubiese obligado a retorcerse en silencio. Ciertos árboles aparentaban tener rostros tallados en sus troncos, con cuencas huecas que imitaban la angustia de un grito atrapado en el tiempo. Cuando el sol se ocultaba, el silencio impregnaba cada rincón, y uno podía sentir cómo la oscuridad reptaba sobre el suelo, trepando por las paredes y asfixiando cualquier brillo de luz. La cabaña, pieza central de estas leyendas, se erigía en el corazón de una arboleda marchita. Los muros de cuero y madera parecían sudar una humedad gélida, y en el interior reinaba una penumbra muy antigua, labrada a lo largo de siglos. En el pasado, nadie se atrevía a poner un pie allí tras la puesta del sol, temiendo que la propia noche cobrase vida. Por aquellos días, un grupo de forasteros llegó a investigar los acontecimientos que circulaban en rumores cada vez más frecuentes. Eran gente con ansias de descubrir la verdad que rodeaba la historia del valle. Se preguntaban por qué las aves no cantaban y por qué la oscuridad parecía alargarse cada jornada hasta dominarlo todo. Sin embargo, la curiosidad de estos visitantes se transformó rápidamente en aprensión al sentir una mirada invisible sobre sus hombros. Cada paso que daban resonaba en los pasillos llenos de sombras, como si el piso les recordara que estaban violando un límite que no debían cruzar. Uno de ellos, un hombre de voz segura hasta ese instante, dejó escapar una risa nerviosa cuando la madera gimiendo bajo sus pies resonó demasiado fuerte. Nadie le respondió. El aire, cargado de electricidad, emanaba tal hostilidad que hasta las palabras parecían ahogarse en la garganta. Por la noche, mientras el firmamento desaparecía en un manto espeso sin luna, el viento trajo un ulular que se sentía casi humano. Alguien lo describió como el llanto de un niño, pero más rasgado y profundo, como si surgiera de una criatura que no conocía consuelo. El sonido hizo temblar las ventanas, y las velas que mantenían encendidas proyectaron sombras retorcidas sobre las paredes. Las llamas chisporroteaban, creando la ilusión de formas alargadas que se alzaban y caían con movimientos hipnóticos, envolviendo a los presentes en un clima malsano de presagio sin nombre. Parecía que todo lo que había ocultado el velo de la noche se acercaba para observarlo sin prisa. A medida que transcurrían las horas, el grupo sintió que los muros se estrechaban, como si aquella construcción quisiera tragárselos. Las vigas del techo crujían, y cada crujido resonaba como un susurro que les invitaba a huir. Pero su fascinación por lo desconocido era más fuerte que su miedo, al menos al principio. Escudriñaron cada rincón de la cabaña, hurgaron en muebles antiguos cubiertos de polvo, esperando encontrar algo que explicara la presencia terrible que sentían erizándoles la piel. Abrieron viejos cofres, descubrieron manuscritos con letras temblorosas y marcas que parecían plasmadas en tinta tan oscura como la noche.
No comprendían su significado, pero cada símbolo parecía encerrar un grito de advertencia. Un dibujo se repetía varias veces, un arco negro que devoraba estrellas, acompañadas de diminutas figuras humanas de rostros retorcidos. El más joven del grupo comentó que aquel símbolo seguramente aludía a un eclipse, pero sus ojos delataban incertidumbre. Sentía que, más que un eclipse astronómico, aquellas viñetas hablaban de un hundimiento total de la luz, como si la noche fuese a conquistar todo el firmamento. Esa idea de que el día mismo pudiera desaparecer retumbaba en su mente, inquietante. En otro cuaderno encontraron páginas arrancadas que hablaban de cómo la oscuridad se levantaba cada certain tiempo, traída por fuerzas que habían estado latentes en la tierra antes de que los hombres poblasen la región. Las leyendas decían que, en algún momento, los antiguos habitantes aprendieron a sellar a esa entidad repetidamente, pues cada tanto se alzaba con mayor impulso. Pero el cierre de las páginas estaba plagado de signos ilegibles, convertidos en garabatos con tintes rojos y negruzcos. Esa medianoche, uno de los integrantes salió de la cabaña con una linterna que oscilaba contra el viento. Nadie supo por qué lo hizo, tal vez impulsado por algún deseo de confrontar de una vez por todas el origen de la carga asfixiante que sentía sobre los hombros. Las ramas crujiendo formaban un sendero de pesadilla, y la tenue luz de la linterna parecía difuminarse con cada paso. Desde la ventana, podían ver la figura del hombre internándose en la arboleda, su silueta balanceándose con dificultad entre la bruma que comenzaba a formarse. De pronto, el halo de luz parpadeó 2 veces y se extinguió por completo, sumiendo a aquel solitario en la máxima penumbra. Un grito desgarrador retumbó, y la desesperación de su eco pareció estremecer la tierra misma. Nadie se atrevió a salir a buscarlo. En las contemplaciones llenas de terror, los demás comprendieron que algo, mucho más antiguo y malévolo, rondaba con soltura en esa noche sin estrellas. Al amanecer, si es que se podía llamar amanecer a la lúgubre penumbra gris que apenas disipaba un poco la densa oscuridad, descubrieron que el hombre no regresó. Ni rastro de pisadas conducía a nada tangible, como si en esa tierra los pasos se evaporaran tras ser dados. Intentaron llamar a su compañero con voces roncas que se quebraban en el vacío, pero solo obtuvieron el silencio por respuesta. Cuando se aventuraron unos metros afuera, avistaron una forma tirada en el suelo, irreconocible. Los latidos de sus corazones se convirtieron en un tamborileo de pánico. Se acercaron con cautela, y la imagen que encontraron no podía describirse sin que la sangre se helara en las venas. No era el cuerpo de su camarada, pues carecía de facciones reconocibles. El rostro se había borrado, como si una mano invisible hubiera extirpado su identidad, y la piel presentaba una tonalidad insólita, manchada de algo que parecía hollín. Aquella visión hizo que el más valiente del grupo retrocediera con un temblor incontrolable en las piernas. Los siguientes días resultaron un infierno de alucinaciones. El entorno cobraba vida ante sus ojos, distorsionándose en cada sombra. Por la noche, indistintos murmullos retumbaban en las paredes, voces en un idioma desconocido, risas quebradas y un llanto lejano que, a ratos, parecía resonar dentro de sus propias cabezas. El aire se cargó de un hedor a moho y carne podrida, aunque no encontraban fuente alguna de ese olor pestilente. El más escéptico comenzó a santiguarse sin cesar, mientras otra persona escribía frenéticamente en un viejo pedazo de pergamino, delineando formas circulares con pentagramas invertidos y repitiendo la palabra retorno una y otra vez. El pánico se había instalado en sus almas, y ya no quedaba el menor rastro de autoconfianza en sus miradas. Cada intento de escapar era frustrado por una fuerza que solo podía definirse como viva en la oscuridad. Cuando decidieron alejarse de la cabaña, se dieron cuenta de que el sendero principal desaparecía entre la niebla, y los mismos árboles parecían cerrarles el paso. La maleza era más espesa y enredada cada vez que intentaban cruzar, como si ganara vida y se transformara en tentáculos hambrientos. Por las noches, el cielo presentaba un color violáceo, y a lo lejos se vislumbraban relámpagos silenciosos que iluminaban figuras distorsionadas al borde de la visión.
Parecía que esa penumbra que habitaba en los rincones más antiguos del mundo empezaba a expandirse, reclamando el valle sin compasión. La cabaña les mostraba su verdadera esencia. En un rincón descubrieron un agujero en el piso, cubierto por una gruesa tabla vieja. Al retirarla, un olor nauseabundo escapó, seguido por una bruma densa que se arremolinó alrededor de sus piernas. El descenso a aquel agujero fue como sumergirse en las profundidades de un abismo primigenio. Bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite, contemplaron paredes cubiertas de símbolos, manos abiertas con dedos largos, ojos sin pupilas, criaturas talladas con expresiones de hambre. Una galería subterránea se abría paso, serpenteante, en la roca sólida. Cada paso retumbaba en un eco que parecía una respiración latente, un pulso que anunciaba una existencia ancestral. En medio de la galería, escucharon un siseo gutural que, por un segundo, hizo temblar la luz de la lámpara. Se detuvieron, se miraron unos a otros, sin aliento. Al girar la esquina siguiente, divisaron una gran oquedad que se perdía en la negrura. Allí, una forma alta y descarnada, delineada por la tenue luz, se erguía en un temblor siniestro. Sus extremidades parecían retorcidas y en el lugar del rostro había un vacío ensombrecido. Sin un ruido concreto, aquella cosa se movió, provocando un escalofrío que les recorrió la columna. De pronto, la lámpara cayó de las manos del líder del grupo y se rompió, derramando el aceite que prendió fuego al suelo. Por un instante, la llama reveló lo que habitaba en ese abismo: paredes plagadas de huellas humanas incrustadas en la roca, rostros en muecas de un terror eterno, como si hubiesen quedado atrapados en medio de un grito sin fin. Antes de que se extinguiera la luz, alcanzaron a ver cómo la criatura alzaba sus brazos y liberaba un siseo gélido. Acto seguido, la oscuridad les envolvió con un abrazo de infinito pavor. No quedó claridad de lo que ocurrió a continuación. El tiempo pareció fragmentarse entre sollozos y carreras ciegas, mientras aquellos túneles se cerraban o reconfiguraban a cada paso. La desesperación se apoderó de todos, y en medio de la trayectoria perdida, varios fueron cayendo presa de manos invisibles o tropezaron en grietas que parecían abrirse justamente bajo sus pies. Sus gritos se perdieron en la distancia, apenas captados por quienes seguían huyendo sin rumbo. Cada respiración era un suplicio, y la sensación de manos frías aferrándose a su piel jamás abandonó su memoria. Cuando algunos finalmente encontraron la salida de ese laberinto, se arrastraron exánimes sobre el suelo hasta la superficie, carentes de esperanza o razón. La última noche llegó sin estrellas. Un velo negro cubrió todo rastro de luna, sumiendo el valle en una tiniebla absoluta que parecía palpitar con un pulso lento y turbio. Ni una sola llama permanecía encendida en la cabaña. Allí, lo poco que quedaba del grupo se atrincheró contra un rincón, sintiendo la respiración pesada de lo inhumano que se cernía sobre ellos. El crujir de madera se asemejaba a huesos rotos, y un escalofrío plateado se extendió por sus mentes. Con un golpe brutal, la puerta se abrió de par en par sin que nadie la tocase. Al fondo del umbral se vislumbró una forma oscura, esta vez más nítida, estirándose como si habitara planos imposibles. No emitió sonido. La quietud que acompañó su presencia era peor que cualquier rugido, porque insinuaba un poder incalculable que no necesitaba anunciarse. Sin previo aviso, las velas restantes se apagaron de golpe y solo quedó la negrura absoluta. El aire se tensó en un segundo interminable hasta que el silencio estalló en un aullido colectivo de horror. Un estruendo rasgó la noche, como si la tierra misma se abriera para recibir algo destinado a condenar el mundo. Aquello que se hallaba tras la puerta se adentró en la cabaña y una helada infinita recorrió a los aterrados ocupantes. Con una lentitud perversa, las sombras se volcaron sobre ellos, sembrando en sus alientos una desesperación tan honda que ninguno pudo emitir un grito más. Todo se sumió en un latido oscuro, un instante en que la realidad pareció ceder a una dimensión sombría donde no había esperanza, ni escape, ni piedad. El alba no llegó al valle. Cuando en otros lugares el sol iluminó campos y montañas, en ese paraje solo sobrevivió la penumbra,
cada vez más densa. Un silencio abismal se apoderó del entorno, y los animales que antes habitaban las cercanías huyeron sin mirar atrás. Los pocos que se atrevieron a aproximarse por curiosidad en días posteriores solo encontraron un espacio vacío, cubierto de niebla eterna y un hálito gélido que les erizaba la piel. Nadie volvió a pronunciar palabra alguna sobre la cabaña, ni sobre esas figuras que parecían sacadas de la peor de las pesadillas. Los testimonios fueron sepultados bajo advertencias y silencios, ya que un poder antiguo había resurgido, reclamando cada rincón de luz que pudiera quedar. Nadie supo jamás con certeza cuánta de esa tiniebla se expandiría por el resto del mundo, pero la noche se sentía más larga, más pesada, como si estuviera destinada a no tener fin. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.